El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Nos sentamos un momento. El texto que hemos escuchado de la perícopa de Daniel nos invita a reflexionar sobre la situación que está viviendo el pueblo de Israel, después de haberse separado de los mandamientos del Señor. Daniel está poniendo en evidencia aquella profecía de Jeremías, en donde apartarnos de los mandamientos del Señor iba a traer sobre Israel un gran caos. Durante 70 años, profetiza Jeremías, el pueblo se va a ver en desolación. Haciendo una cuenta más exegética, son aproximadamente 490 años que vivió el pueblo de Israel en esta sombría situación, desde el destierro hasta la consagración del templo de Jerusalén. Por eso la oración que hemos escuchado tiene esa dinámica de ponerse frente a Dios y reconocerse pecador. Sin duda, en Daniel el texto está descrito de una manera tan estilizada que invita a conmoverse por esta situación. Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos pone también ante una situación que si nosotros seguimos actuando con infidelidad, seguramente nos va a pasar lo mismo. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. El texto de Lucas se divide en 3 partes. La primera nos anuncia el Evangelio, que debemos de adherirnos a los mandamientos del Señor. Y al modo como predicó en el Sermón de la Montaña, vuelve a poner énfasis en la misericordia. Bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que como mandato tenemos ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Este es el mandamiento al cual nosotros tenemos que apuntar todas nuestras acciones. ¿Cómo seremos misericordiosos? Hay 3 motivaciones que la perícopa de Lucas nos invita a reflexionar. Primero dice: no juzguen, no condenen, pero sobre todo perdonen. ¿Cómo ser misericordiosos? No juzgando, no condenando, pero sobre todo abrirnos al perdón. De aquí que una de las peticiones de la oración por antonomasia, que es el Padre Nuestro, nos va a invitar a eso, a pedir perdón a Dios, como hemos escuchado en la lectura de Daniel, a pedir perdón a Dios
Pero Jesús nos dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos motiva entonces a mantenernos adheridos a este mandamiento de ser misericordiosos como el Padre, no juzgando, no condenando, pero sobre todo abrirnos al perdón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esta es la tercera parte que esta breve perícopa evangélica nos invita a reflexionar. Dice al final, den y se les dará. Den y se les dará. En Mateo 7:7 nos invita el evangelista a pedir. Pidan y se les dará. Daniel está elevando su voz al cielo, pidiendo misericordia, pidiendo que el Señor perdone sus faltas. Al final de la perícopa de Lucas nos invita a Jesús a dar aquello que también pedimos. Den y se les dará. Pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma, nosotros ajustados a este mandamiento de la misericordia, nos conmovamos a vivir este tiempo de gracia. Sí, a pedir perdón al Señor por nuestras faltas, pero también abrirnos a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Amén.